casos de extrema violencia en los establecimientos educacionales. Estamos junto al senador José García Ruminot, miembro también de la Comisión de Educación. Senador, bienvenido a MOL TV. Muchas gracias, Lorena, gracias por la invitación. Senador, vamos a hablar de este tema que se aprobó hace pocas horas. Usted y el senador Andrés Alamán dijeron que lo aprobado por la Comisión de Educación, antes de ser aprobado ayer, era inconstitucional, ya que con los cambios se había salido de las ideas matrices. ¿Queda conforme ahora con esta aprobación? Sí, yo creo que estuvimos lejos de alcanzar un acuerdo, sobre todo luego de lo que ocurrió en la Comisión de Educación, en que con 2 votos a favor de la senadora Ena von Baer y el voto mío, 2 abstenciones de la senadora Yasna Proboste y del senador Jaime Quintana y el voto en contra del senador Latorre. Esas 2 abstenciones permitieron que se aprobara la idea de legislar. Sin embargo, una vez aprobada la idea de legislar, yo pensé que se iban a hacer los cambios normales, tradicionales, las indicaciones, en fin. No me imaginé nunca que iban a presentar un proyecto enteramente distinto, que en mi opinión no guardaba relación con las ideas matrices del proyecto que había ingresado el gobierno. Incluso le cambiaron nombre. Eso demuestra de que realmente era un proyecto, si bien a grandes rasgos, en relación con la violencia que se vive en los establecimientos educacionales, pero que lo resolvía de manera muy distinta. Por lo tanto, a nuestro juicio, estaba fuera de las ideas matrices, lo que finalmente aprobó la Comisión de Educación por mayoría de votos, y además se habían aprobado algunas indicaciones que otorgaban facultades, tareas, funciones al Ministerio de Educación, que son tareas, funciones, atribuciones que nosotros no podemos entregarle a ningún organismo público. Eso solo lo puede hacer el Ejecutivo. Determinar las funciones, atribuciones, facultades de un organismo público, en este caso el Ministerio de Educación, solo se puede hacer por iniciativa del Ejecutivo, y en este caso se estaba haciendo y se hizo en la Comisión de Educación por iniciativa parlamentaria, y eso es manifiestamente inconstitucional. Tanto es así que ayer en la Comisión de Hacienda esa indicación que le entregaba facultades y atribuciones se declaró, como correspondía, inadmisible por estar fuera de lo que la Constitución nos permite a nosotros como parlamentarios. Pero finalmente, senador, ¿queda conforme con esta aprobación en la Comisión de Hacienda? Sí, yo quedo conforme por varias razones. La primera es porque los delitos más graves y que estén o no estén en el reglamento de convivencia escolar van a tener que ser siempre materia de que se abra una investigación para determinar quiénes son sus autores y poder sancionarlos, probablemente con la medida de expulsión o de cancelación de matrícula, porque estamos hablando de situaciones muy, muy graves. Ese tipo de acciones quedaron señaladas expresamente en la ley. Ya no solo en el reglamento si quiere lo toma, si quiere no lo toma, pero está en la ley. La ley dice, mire, cuando usted agrede a un profesor, cuando usted llega con armas de fuego, con bombas Molotov al colegio, cuando usted agrede a un asistente de la educación, a una manipuladora de alimentos, a cualquier otro integrante de la comunidad escolar, o agrede a cualquier otra persona que se encuentra en el establecimiento educacional, como podría ser un carabinero que ha llegado a cumplir una determinada función en caso de una toma, por ejemplo. Si se agrediera a un carabinero estando dentro del establecimiento, que el carabinero esté en funciones dentro del establecimiento, también eso se va a considerar una falta grave, gravísima, y va a gatillar entonces este procedimiento especial de sanciones que además va a poder, algo que era muy importante, que los directores y las personas que fueron a dar sus testimonios a la comisión, todos consideraban que era muy importante poder separar desde el primer momento al alumno que agrede, de tal manera de permitir que la normalidad vuelva a la sala de clases, la normalidad vuelva al establecimiento, sin perjuicio de que a ese alumno hay que darle todas las normas, todas las garantías del debido proceso para que se pueda defender. Senador, quiero ahondar un poco en esta aprobación. Las expulsiones se extienden a todo miembro de la comunidad escolar que cometa entonces estos hechos de violencia. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Era lo que faltaba también? Sí.
Bueno, uno se preguntará, todo esto por supuesto que uno tiene que adecuarlo a lo que son las circunstancias propias de la convivencia en una unidad educativa. Naturalmente esto no se va a aplicar a un apoderado. Si es el apoderado el que agrede a un profesor, bueno, al apoderado no lo podemos expulsar, pero claramente respecto de los estudiantes, docentes, académicos, docentes, en fin, esto sí se va a poder aplicar. Se abre inmediatamente este proceso especial, este procedimiento especial de sanciones, y se establece la suspensión como medida cautelar. ¿Qué le parece que se haya alargado tanto este debate a su juicio? ¿Por qué se debió este alargue? A ver, yo creo que la Comisión de Educación del Senado decidió en su momento escuchar a aproximadamente unas 40 personas, representantes de instituciones, a las víctimas, a personas que han resultado víctimas de esta violencia extrema. Por ejemplo, nosotros tuvimos el testimonio de la inspectora general del Instituto Nacional, que ella fue rociada con combustible, también de una paradocente que también fue rociada con combustible en otro establecimiento educacional de acá de Santiago. Entonces, yo creo que fue bueno escuchar, fue bueno, habían opiniones, yo diría, en algún minuto bien contrapuestas, sobre todo de los investigadores. Los investigadores decían mucho, mire, aquí la expulsión no puede ser la única medida. Tenemos que preocuparnos de la convivencia escolar, o sea, tratemos de prevenir, tratemos de ir mirando, a ver, este alumno que falta tanto a clase, este alumno que siempre está enojado, este alumno que contesta mal, que reacciona de manera irada, llamémoslo, conversemos con él. Y yo estoy de acuerdo con todo eso, sí, y además yo tengo la convicción, y así lo escuchamos en los testimonios que nos dio el director del Liceo de Aplicación, la inspectora general del Instituto Nacional. Yo sé que esos esfuerzos se hacen, pero llega un momento en que todos esos esfuerzos resultan inútiles porque el estudiante reacciona con una violencia demencial, una violencia que uno no se la puede imaginar. La inspectora del Instituto Nacional decía que el estudiante, con la bomba Molotov en la mano, la amenazaba y que le iba a tirar la bomba a la cara. Entonces, claro, frente a ese tipo de situaciones, qué difícil es poder mantener la calma, qué difícil es poder no perder el control, y por lo tanto yo creo que la ley es, y la sanción de expulsión y cancelación de la matrícula es frente a esas situaciones que son extraordinariamente graves, probablemente después que se han hecho todos los esfuerzos para que ese alumno cambie su actitud, para que ese alumno junto con su familia se hagan cargo de la situación y colaboren con la convivencia dentro del establecimiento. Senador, el presidente Sebastián Piñera dijo que el Senado debía resolver de qué lado está, del lado de los estudiantes que quieren aprender o del lado de los estudiantes de overall. ¿Piensa que finalmente la oposición entendió esto, además del trabajo del lobby? Sí, mire, sí, yo creo que aquí en algún minuto tuvimos mucha tirantez, es cierto. Quienes estamos en el Congreso sabemos de que estas situaciones muchas veces ocurren, pero yo creo que había un sentimiento mayoritario que quedó demostrado ayer, de que había que legislar, de que teníamos que hacernos cargo de esta situación de extrema violencia, reconocerla, dar una señal correcta a las comunidades educativas, en el sentido de decir, mire, nosotros vamos a respaldar siempre que haya armonía, que haya convivencia escolar, no permitamos la violencia extrema, y cuando tratemos de persuadirla, y cuando no se puede persuadir y siguen ocurriendo estos hechos, bueno, tenemos que sancionar, y sancionar ejemplarmente, de tal manera que a nadie le queden ganas de seguir usando la violencia extrema para privar a los otros integrantes de las comunidades educativas, alumnos, profesores, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos, para privarlos a ellos del derecho legítimo que tienen de tener acceso a la educación, a una educación de calidad. Entonces no puede ser que unos poquitos, un grupito chiquitito de violentistas impidan que la inmensa mayoría haga uso del derecho humano a tener educación de calidad. Senador, pero la ministra Marcela Cubillos le pidió a la senadora Proboste, Latorre y Quintana
un poco de sentido común. ¿Usted cree que faltó sentido común previo a esta aprobación? Yo creo que en algún minuto nos fuimos polarizando, en algún minuto fuimos alejándonos de esas posiciones, porque en realidad la ministra tiene mucha razón. El sentido común, ¿cuál es? ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son los profesores, los asistentes de la educación, las manipuladoras de alimentos que han sido agredidas de una manera francamente irracional. ¿Pero a su juicio faltó sentido común previo? No, finalmente imperó el sentido común. Y mire, un proyecto en el que estuvimos tan lejanos, al final termina aprobándose por prácticamente la unanimidad, un solo voto en contra. Entonces, finalmente hubo sentido común. A veces nos cuesta más llegar a eso, pero finalmente lo hubo. Senador, en ese sentido, ¿qué le parece este único voto en contra del senador Juan Ignacio Latorre? Bueno, el senador Juan Ignacio Latorre es el único senador del Frente Amplio. Ellos tienen una postura bastante diferente en esto. Yo creo que él ha sido consecuente con lo que ha venido señalando desde que partió este proyecto de ley. Me hubiese gustado que también se hubiese sumado, porque el senador Juan Ignacio Latorre es una persona que escucha, es una persona que sabe hacerse cargo de las realidades, pero bueno, quizás faltó un poco de tiempo. Todo ayer al final se fue precipitando mucho. Me habría encantado tener el voto también del senador Juan Ignacio Latorre y probablemente nos faltó un poco más conversarlo con él. ¿Qué opina del rol que jugó la presidenta de la Comisión de Educación, la senadora Yasna Proboste, dentro de este debate? El senador Iván Moreira en Emol TV dijo que ella era cómplice de la violencia. ¿Qué le parece a usted? No estoy de acuerdo. No. Yo creo que ella tenía una postura distinta. Hubo muchos académicos que iban un poco en la dirección que ella señalaba, decir, mire, no es necesaria la ley. Las acciones punitivas, las acciones de penalizar estos hechos en el mundo han probado que no son las más eficaces para combatir la violencia. Preocupémonos primero de la convivencia escolar, hagamos todos los esfuerzos previos y solo como un extremo lleguemos a la expulsión y a la cancelación de matrícula. Entonces, yo creo que más bien la posición de ella iba por ahí. Pero yo creo que esos mismos académicos, los mismos investigadores, decían, bueno, hay situaciones extremas que hay que sancionar. O sea, nadie decía, mire, no, dejemos que las cosas sigan ocurriendo y no hagamos nada. Además, todos partían su intervención diciendo, mire, rechazamos de la manera más categórica los hechos de violencia que hemos conocido. Entonces, yo creo que son visiones distintas, visiones respetables. Para eso está el Congreso Nacional. Lo importante al final es que teniendo visiones diferentes fuimos capaces de construir un acuerdo y entregarle a las comunidades educativas, a los directores de los colegios, un instrumento que a mi juicio va a ser eficaz para persuadir en primer lugar, pero en caso de ser necesario para sancionar conductas tan graves como las que hemos señalado. ¿Quedó mejor ahora que la propuesta inicial del gobierno? A ver, las causales que gatillan este procedimiento especial para sancionar queda más amplio. En ese sentido están las razones que esgrimía el Ejecutivo en su gobierno, que era el uso, porte, tenencia ilegal de armas y de bombas Molotov, y la agresión a profesores, agresión a asistentes de la educación, agresión a manipuladoras de alimentos. Eran esas dos causales. Y con el aporte de la oposición se agrega, por ejemplo, las agresiones sexuales, se agrega, por ejemplo, el destrozo que se hace en los establecimientos educacionales, particularmente cuando hay toma, o a veces cuando no hay toma, cuando a alguien se le ocurre que tiene que empezar a romper todo lo que está a su alrededor y naturalmente privando a toda la otra comunidad escolar de hacer uso de todos esos bienes que están precisamente para eso. O lo que yo señalaba recién, de que una persona ajena al establecimiento, como puede ser un carabinero, pero que estando en servicio dentro del establecimiento, cumpliendo una misión dentro del establecimiento, es agredido
también puede ser, también puede ser sancionado con la medida de expulsión o cancelación de matrícula. Quedó más amplio. ¿Quedó mejor entonces? Quedó mejor, yo no tengo ninguna duda, quedó mejor, los procedimientos. Todo esto está en la ley, o sea, todas estas acciones graves, gravísimas quedaron en la ley, en el articulado permanente de la ley. El procedimiento está clarísimo, las normas del debido proceso, que también fue una de las críticas que se hizo al comienzo, están debidamente garantizadas, se aplica a todos los colegios, a todos sin ninguna excepción, a todos los que están regidos por la Ley General de Enseñanza. Y además el gobierno se comprometió a que va a poner más recursos en la ley de presupuesto que estamos discutiendo en estos días y que va a estar aprobada a fines de noviembre, más recursos para ir en apoyo de los colegios, apoyo psicosocial, de tal forma de que la convivencia escolar sea una ocupación, sea no solo una preocupación, sea una ocupación permanente de los directores, de los equipos directivos, de los profesores, de las comunidades educativas, pero que también cuando necesitan apoyo monetario para contratar más profesionales, esos apoyos puedan estar. Senador, ¿el proyecto como quedó soluciona el problema de fondo? Porque esa es la crítica que hace y por eso no votó a favor el senador Juan Ignacio Latorre. ¿Qué le parece a usted? Ayuda porque persuade. O sea, aquí hay normas clarísimas. Mire, si usted incurre en alguna de las siguientes acciones: agresión sexual, uso, porte de arma, incluyendo bombas Molotov, si usted destruye el mobiliario del establecimiento, si usted le pega al profesor o si usted le pega al asistente de la educación o a la manipuladora de alimentos, si usted hace eso, usted va a tener un procedimiento sancionatorio y lo van a suspender inmediatamente, lo van a apartar de la comunidad escolar y va a tener un procedimiento que probablemente va a concluir en expulsión o cancelación de matrícula. Las reglas están claritas y desde ese punto de vista persuade. Nadie va a poder decir que no sabe lo que me podría ocurrir si yo hago tal o cual cosa. Y por lo tanto yo creo que ya desde ese punto de vista es una enorme ayuda. Ahora, ¿es lo único que hay que hacer? No, por supuesto que no. Hay que seguir trabajando. A mí me gustó mucho los académicos, los investigadores que señalaban, mire, alerta temprana. Preocupémonos cuando los niños y adolescentes comienzan con actitudes que los van de alguna manera aislando de los otros. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando en su casa? ¿Qué problemas tendrá? ¿Quiénes estarán influyendo en él? ¿No habrá algunos grupos anárquicos que lo están utilizando? O sea, tratar de hacernos cargo de la situación antes de que se gatille esta violencia tan extrema. Pero gatillada esa violencia extrema, que estén las sanciones y los procedimientos como corresponde. Senadora, ¿hay confianza de que se apruebe en general y particular? En el Senado está aprobado en general y en particular. Esperamos que lo mismo haga la Cámara de Diputados. Por supuesto, la Cámara está en su legítimo derecho de introducir modificaciones. Si son modificaciones para mejorarlo, para fortalecerlo, bienvenido sea. Pero yo confío de que de aquí a fines de noviembre podamos despachar desde el Congreso este proyecto de ley y, como digo, esto no es capricho del gobierno, no es un invento del gobierno. Se ha dicho tanto de que el gobierno exageraba con esto. Mire, los testimonios fueron tan dramáticos que no hay ninguna exageración, ninguna. Entonces, lo que yo digo simplemente que el Congreso no puede decir, mire, no, yo me hago el leso con esto. No, eso no podemos hacerlo. Saquemos adelante este instrumento y dejémoslo en manos de las comunidades educativas y apoyemos a las comunidades educativas en todo lo más que podamos para evitar la violencia extrema. Antes de finalizar y brevemente me gustaría preguntarle a usted, senador por la Araucanía, hay un condenado prófugo en el caso Luxinger Macay. ¿Qué le parece el trabajo del Ministerio Público y las policías de la zona? ¿Ha sido efectivo? Estamos muy tristes, mire, todo esto ha sido un proceso muy largo, muy doloroso para la familia Luxinger Macay, para toda la comunidad de agricultores de la región de la Araucanía, y no solo de agricultores, para el ciudadano común y corriente que vio en este asesinato al matrimonio Luxinger Macay un hecho francamente horroroso. Y que las personas que están condenadas por los tribunales estén prófugas es una burla a la justicia, es una burla a todo. ¿Pero hay responsabilidades desde el Ministerio Público de las policías locales? Lo más probable es que haya responsabilidades y eso tiene que ser materia, por supuesto, de investigación y tiene que ser materia de que conozcamos qué fue lo que ocurrió para poder también llevar adelante las acciones que correspondan. O sea, no puede ser que alguien que
está condenado por los tribunales, simplemente se lo tragó la tierra. Eso no puede ser. José García Ruminot, senador de Renovación Nacional, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias, Lorena. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en EMOL TV.